En los años que llevamos de crisis, la desigualdad se ha manifestado con una crudeza y profundidad inusitadas. Este deterioro se ha cebado de manera grave en los grupos más vulnerables, los trabajadores menos cualificados, segmentos relevantes de las clases medias y, cómo no, en los jóvenes. Nadie duda de que la crisis que atenaza a España desde hace unos años conforma un panorama político, económico y social sensiblemente distinto al que se podía dibujar antes de ella. Claramente, si el sistema social, político y económico que tenemos en España es el causante de este avance de la desigualdad, hay que concluir que las cosas deben cambiar radicalmente. Pero vamos a entender antes qué es lo que está ocurriendo. Y para ello contamos con el profesor del Departamento de Sociología II de la UNED, Jorge Benedicto, y un invitado que nos presenta y con el que va a analizar algunos aspectos que nos ayuden a entender la relación entre política y clase social en la España actual. Bueno, efectivamente vamos a hablar sobre este tema de las bases sociales de la política y concretamente nos vamos a centrar en un tema que tiene un interés porque toca algo que está muy de actualidad, que es la relación entre política y clase social en la España actual. Todos hemos oído hablar en los últimos tiempos sobre que cada vez tiene más importancia en los temas de desigualdad en España, que están cambiando continuamente el sistema de partidos, que están cambiando los temas que preocupan a los ciudadanos. Es decir, parece que la política española está cambiando y están cambiando las bases sociales sobre las cuales se organizaba la política hace unos años, o por lo menos, por ejemplo, al inicio de la década de los 2000. Bueno, pues para hablar de estos temas tenemos con nosotros a un invitado que es Pablo Simón, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra, es profesor en la Universidad Carlos III y miembro de un colectivo de politólogos que últimamente está muy presente en los medios de comunicación, que yo creo que está haciendo una labor muy importante de acercar precisamente la ciencia política y la sociología política a la opinión pública, y entonces es miembro de este colectivo, se llama Politicón, y con otros colegas, precisamente Pablo es autor de un libro que creo recordar que se publicó el año pasado, que se llamaba La urna rota, que es una obra muy interesante en la cual se aborda precisamente, y yo creo que es el primer intento sistemático que hay de abordar el tema de la crisis institucional y la crisis del sistema de partidos en España. Bueno, Pablo es experto en sistema de partidos, en comportamiento político. Le quiero dar la bienvenida y sobre todo darle las gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros aquí este rato en el que vamos a discutir sobre un tema que tiene una vertiente a lo mejor más académica, como es el tema de las bases sociales de la política, pero luego tiene una vertiente muy práctica y muy cercana a nuestros intereses, que es el tema en lo que queremos centrar, que es el tema de la política y la clase social en España. Bueno, para empezar, Pablo, yo te quería preguntar el porqué de este interés tradicional de la ciencia política y de la sociología política sobre las bases sociales de la política. ¿Por qué es importante analizar y estudiar la relación que existe entre la estructura social, es decir, cómo está organizada la sociedad, y el sistema político? Bueno, para intentar siempre entender cómo se configuran nuestros sistemas políticos y por qué surgen determinados actores que buscan representar intereses, y esto lo hemos visto que es así desde que existen democracias liberales representativas, como poco desde el siglo XIX, es fundamental comprender cuáles son las bases sociales o estructurales, cuáles son esos grandes cambios que generan que los conductos de representación de la gente sean distintos, porque esos agentes que le representan después traducirán sus intereses de una manera o de otra. Y aquí la teoría de los clivajes ha sido una de las grandes teorías que llevamos aplicando los politólogos desde hace mucho tiempo, politólogos y sociólogos, para intentar comprender qué es lo que ha estado transformándose en Europa, esas grandes transformaciones desde el siglo XIX hasta nuestros días, y cómo eso se ha traducido en que haya diferentes vehículos para representar ese tipo de intereses. Y hemos visto que estos grandes cambios que ocurren desde el siglo XIX para aquí son básicamente dos, o se suelen sintetizar en dos. Está por una parte los procesos de construcción de los Estados-nación modernos, que lo vemos que realizan un proceso de centralización del poder y progresivamente se van imponiendo a periferias
Ya esto nos puede empezar a sonar, ¿no? A periferias que tenían su autonomía o tenían un poder propio, ¿no? Y al mismo tiempo van imponiéndose frente a otros actores que han tenido un rol muy importante en la época anterior, como es, por ejemplo, las iglesias, ¿no? Y entonces ya esto lo que empieza a generar es ciertas fracturas sociales en las cuales los intereses se van alineando de aquellos que están a favor de las periferias externas, y esto en España lo conocemos bien, ¿no? Los partidos nacionalistas o regionalistas que buscan representar ese tipo de periferias frente a intentos centralizadores del Estado moderno, y al mismo tiempo aquellos grupos que lo que buscan es representar más los intereses cercanos a la Iglesia o las iglesias o las religiones, que lo hemos visto en los países del sur de Europa muchas veces con la emergencia de partidos cristiano-demócratas, pero que en otras latitudes en los cuales hay diferentes confesiones religiosas, pues también lo hace con partidos más protestantes o partidos católicos. Entonces este proceso de transformación o creación del Estado-nación es fundamental, pero además hay otro, y yo creo que es el que más nos va a interesar hoy, que es el proceso de modernización económica, el proceso de industrialización, que lo que genera a su vez son dos tensiones. Genera una tensión entre los núcleos urbanos, que van ganando cada vez más poder frente a las zonas rurales, las zonas campesinas tradicionales, porque básicamente se producen movimientos de migración a las grandes conurbaciones urbanas, proceso, insisto, muy largo de transformación durante todo el siglo XIX y que hace que en algunos países emerjan partidos que buscan representar esos intereses agrarios. Aquí en España, por ejemplo, no tenemos o no hemos tenido tantos, pero en los países escandinavos los partidos agricultores o de pescadores han sido muy importantes en su configuración política. Y al mismo tiempo, y este es el que más nos va a interesar, el proceso de revolución industrial o de modernización lo que conlleva es la desigualdad o la diferencia entre quien tiene y quien no tiene, entre el propietario, quien tiene los medios de producción y quién no, y esto genera la emergencia del clivaje de clase o del eje izquierda-derecha, en el cual los principales partidos que surgen a lo largo del XIX para representar estos intereses son sobre todo los de masas clásicos, los partidos socialdemócratas y los partidos comunistas, que lo que buscan es representar los intereses de esa clase trabajadora o esa emergencia proletaria que estamos viendo durante esta época, que no tiene acomodo dentro de las democracias liberales de la época. Pensemos una cosa, el sufragio era un sufragio limitado, un sufragio restringido en la mayoría de los países durante el siglo XIX. Y una de las luchas fundamentales que tiene el movimiento obrero es precisamente la extensión de ese sufragio para conseguir representación y, por lo tanto, poder canalizar mejor los intereses de aquellos que menos tienen. O sea que entonces, Pablo, podríamos decir, por resumir un poco esto, que la situación social, las fracturas y las divisiones sociales de los distintos tipos que tú nos has contado, tienen una traducción en el sistema político. Y la traducción es básicamente a través de la agregación de intereses diversos. Efectivamente, ese sería el enfoque que le daría. De hecho, no solo este conducto, quiero decir, no solo a través de los partidos, por ejemplo, las uniones sindicales o los sindicatos también tienen un papel fundamental agregando esos intereses divergentes que emergen en un principio de esas desigualdades sociales. Como veis, estamos teniendo un enfoque, que después lo vamos a discutir más adelante, ¿no? Porque esto parece que es un enfoque que llamaríamos bottom-up. Es decir, es un enfoque en el cual llega primero la transformación y después emerge el actor. Lo que habrá que preguntarse es en qué medida los actores también influyen sobre la existencia o no de ese tipo de fracturas en la sociedad. Pero sí parece que cuando estás hablando sobre todo del siglo XIX y principios del XX, sí parece que la potencia precisamente de las fracturas sociales, vamos a centrarnos en las divisiones de clase, como tú decías, que eran las que más nos iban a interesar, porque es verdad que progresivamente de las distintas líneas de división social que tú nos contabas, la de la clase social, la de los distintos intereses socioeconómicos es la que cada vez va a tener más importancia. Lógicamente, conforme el proceso de formación de los estados nacionales se va consolidando y también el proceso de urbanización y modernización económica que hace que la división urbano-rural vaya perdiendo importancia, sobre todo en algunos países, hace que lo de la clase social cada vez sea lo más importante. Sí parece que durante el siglo XIX y principios del XX sean los intereses de clase los que determinan bastante el cómo eso se traslada al sistema político, ¿no? Totalmente. Además, pensemos una cosa. Los intereses de clase sirven como un conducto o un vehículo que da identidad. Esto es muy relevante porque si lo pensamos, los partidos políticos, los sindicatos realizan un proceso de socialización en el cual
los individuos de clase o los individuos que están en una posición trabajadora leen la prensa del partido, van a las casas del pueblo, se relacionan con la gente del sindicato y del partido y por lo tanto da una identidad conjunta que permite agregar esos intereses que después, se supone, son canalizados en la arena política. Esto es muy importante para entender qué es lo que va a ocurrir después y por qué estos elementos de clase pueden estar desdibujándose. Y este desdibujamiento, del cual vamos a hablar seguro, tienen en parte que ver con transformaciones estructurales, es cierto, en la medida en la cual las desigualdades de clase sigan existiendo o no, o bien las clases se hayan vuelto más heterogéneas, pero al mismo tiempo también es relevante ver cómo los actores que tradicionalmente habían dado identidad a este tipo de colectivos, también están perdiendo fuerza, también están perdiendo importancia. Si miramos los datos más recientes, vemos que la afiliación sindical cae de manera sistemática en todos los países de nuestro entorno. Cada vez la gente se afilia menos a los partidos. Los partidos socialdemócratas y comunistas tienden a perder importancia. Pues todo este tipo de elementos interactúan de manera conjunta y explican un poco cómo la traducción de esas desigualdades sociales o de esos elementos sociales que están en la base pueden tener después conductos distintos y acomodos distintos en la arena política. Yo estaba pensando, ahora tú ya has metido un tema nuevo que ahora mismo vamos a él, que es cómo se ha transformado precisamente estas divisiones de clase y cómo se traducen en el sistema político, pero me estaba acordando un poco de lo que decías antes de la importancia no solamente de los partidos, sino también de las culturas de clase y de la conciencia de clase y de los procesos, digamos, en los cuales, pues por ejemplo, los obreros, los trabajadores compartían toda una serie de cuestiones. Uh-huh. Yo, un poco para que las personas que nos están oyendo se hagan una idea, yo siempre suelo poner ejemplos pensad en películas británicas en las cuales se habla de cómo los obreros, los mineros, por ejemplo, compartían muchas cosas, es decir, no solamente que trabajaban en el mismo sitio, que todos estaban en el sindicato, sino que todos eran de la influencia ahí del Partido Laborista, uh-huh, y de la relación entre el Partido Laborista y los sindicatos, sino que se vivían también en barrios con una serie de culturas, claro, comunes y tal. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Es que eso ha desaparecido? Hasta cierto punto, o al menos se ha transformado. Yo quiero ser un poco provocativo ahora, si me permites, y decir que la clase no existe. Es decir, la clase es para nosotros una categoría analítica con la cual nosotros nos aproximamos a la realidad. Lo que existen son los puestos de trabajo, las desigualdades de renta, los vehículos sociales en los que tú estás, las asociaciones. Eso existe. Pero el sentimiento de clase o la identidad de clase es un proceso de construcción política. Y lo que estamos viendo es que ha habido elementos de transformación importantísimos en nuestras sociedades que han tenido lugar sobre todo de la época de los 70 para aquí, en los cuales estamos viendo, por poner un ejemplo, y esto rápidamente todos nos vamos a reconocer, ¿no? La gente ya no está en la fábrica principal en la cual estaba antes, sino que está en subcontratas, por lo tanto se relaciona menos. Hay mucho más autoempleo o mucha más gente que trabaja como autónomo, por lo tanto no se relaciona en su puesto de trabajo. Hay trayectorias vitales o laborales mucho más discontinuas que las que había antes. Antes había un puesto de trabajo que en un principio era para toda la vida, ahora no vemos esto. Hay muchísima precariedad, muchísima temporalidad y este elemento estructural va desdibujando algunas de las identidades que existían antes, de manera estructural, propiamente dicha, pero al mismo tiempo los actores, muchos de ellos herederos de esa tradición, no tienen tampoco muy claro cómo acomodar este tipo de trayectorias tan desiguales. Los sindicatos no saben muy bien cómo reaccionar, los partidos no saben muy bien cómo hacerlo. Y todo esto va desdibujando hasta cierto punto esas identidades tradicionales en las cuales, siguiendo el ejemplo que tú planteabas, hasta se vestía igual. Es decir, antes un obrero tú lo podías reconocer por la calle por cómo iba vestido. Ahora es imposible saberlo. Ahora se ha pluralizado hasta tal punto los patrones de consumo, los patrones de vida, que estas identidades clásicas desaparecen. Y esto lleva hasta cierto punto a que autores como Peter Mehr hablen de que estamos en una situación en la cual los partidos gobiernan en el vacío. Y se refiere a que gobiernan en el vacío porque todas esas redes de identidades que habían tenido para sostener sus políticas ya no existen. Hoy
un partido socialdemócrata que dijera vamos a tener que hacer, y me lo invento, pero igual les suena a algunos, una gran reconversión industrial en este país porque es muy importante e impone sacrificios ahora, pero en el futuro veréis los rendimientos y, lo siento mucho, tengo que apelar a que confiéis en mí, a que nuestra identidad obrera se verá salvaguardada. Pues bien, eso hoy es impensable, porque hoy las identidades se han pluralizado hasta tal punto que los gobernantes ya no tienen ese plus de confianza que en el pasado sí tuvieron. Y entonces, bueno, solamente una cosa que esperemos que Marx no te escuche, porque esto de que la clase no existe, pero bueno, esto lo dejaremos para otro momento. Pero esto último que estabas diciendo, claro, lógicamente también afectaba a los partidos, claro. Claramente. Entonces, bueno, hay un concepto por ahí que a mí me gusta bastante de un autor, tú te citabas a Peter Mer, yo quería citar a Bernard Manning, que habla de la democracia de audiencia y contrapone además de dos modelos. Decía que la democracia tal como la conocíamos, nos la imaginábamos, pues hasta los años 70, 80, era una democracia basada en partidos grandes, partidos de masa, partidos estos que se llamaban atrápalo todo, es decir, que iban a todos los sectores sociales, y se han visto sustituidos por una democracia de audiencia, en la que cuentan son las audiencias, los medios, etcétera, etcétera. ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Sí, yo creo que lo que intenta poner aquí Manning el foco es en que ahora no importa solo lo que habría sido la aproximación de abajo arriba, sino que de arriba a abajo cada vez cobra más importancia. Es decir, los partidos políticos, los actores políticos, tienen, esto es importante, capacidad para activar o desactivar determinados temas en la agenda, para que hablemos de unas cosas o de otras, para tener una relación, digámoslo así, menos intermediada. Hoy, antes, los partidos tenían un papel fundamental en la socialización política. Nosotros, como somos una democracia joven, nuestros partidos han tenido siempre menos importancia porque con 2 minutos de televisión podías llegar a mucha más gente que abriendo casas del pueblo en todos los municipios de este país. Entonces, esto ha generado cambios importantes. Y esto explica, porque hay algunos autores como Evans y otros que señalan que la clase es verdad que estructuralmente se está desdibujando, pero lo que ellos se dan cuenta es que en la clase hay elecciones en las que importa y hay otras en las que no. Y esto les llama muchísimo la atención, porque si fuera verdad que solo se está desdibujando, debería dejar de tener efecto. Y lo que ellos descubren en su investigación es que es cuando el Partido Laborista tiene interés en activar este tipo de temas y ponerlos en la agenda, que la gente reacciona en consecuencia. Y cuando no lo hace o se desdibuja, la clase pierde importancia. Por lo tanto, esto nos señala algo muy importante, y es que las élites políticas o los líderes políticos tienen capacidad para movilizar este tipo de temas. Es decir, tienen capacidad para poner la desigualdad, la clase social en la agenda o no. Y por lo tanto, esto sí que se relaciona con la democracia de audiencias, en el sentido de que es a través de estos conductos que las élites pueden activar o no unos temas en función de, claro, si les es más ventajoso o no para ganar elecciones. Bueno, entonces, Pablo, tú ya has entrado directamente en el tema, digamos, central que queríamos llegar, que era el caso de la España actual, de la España democrática de estos últimos 30 años. Claro, si pensamos en que en España la democracia es a partir de los años 80, empieza a desarrollarse, a consolidarse, podemos decir que el sistema de partidos en España llega a recrearse o a crearse de casi ex novo en el momento en el cual estas transformaciones están en pleno auge. Totalmente. Es decir, que aquí no habríamos tenido tanto una política de clase como hablábamos, poníamos el ejemplo de Inglaterra, de la Inglaterra pues de finales de la Segunda Guerra Mundial, que son yo siempre digo que son las películas que se pueden ver sobre eso, sino que ya se habría creado nuestra política democrática ya en esta época de una democracia de audiencia, en la cual son los líderes, las élites, las que activan y desactivan los temas. Sí, yo estoy más bien de acuerdo con esa idea. Es decir, al final todo depende de las trayectorias históricas de los países, y el hecho de que tú seas una democracia joven hace que, por supuesto, el eje izquierda-derecha hoy siga teniendo gran importancia a la hora de predecir el voto. Lo que ocurre es que a veces se activa, a veces se desactiva, a veces está desdibujado y otras veces no. Hemos visto elecciones en las que ha importado muy poco, como son, por ejemplo, del 82 hasta el 93-96. Ahí se vuelve a activar otra vez. Después vuelve a perder importancia. Ahora no sabemos lo que pasará. Me imagino que lo tendremos que discutir también. Pero yo creo que estamos ya en una fase posterior en la cual, hasta cierto punto, tener nostalgia de ese pasado no tiene mucho sentido porque es algo que ya nos pasó el tren, de que
no va a volver. Entonces esas inercias pueden seguir existiendo hasta cierto punto en otros países, hasta cierto punto solo, pero aquí es muy complicado que se reproduzcan con los mismos patrones, porque hemos tenido una trayectoria mucho más discontinua. Básicamente, el corte que supone el franquismo en nuestro país erosionó a los partidos de masas clásicos que, por ejemplo, durante la Segunda República sí que tuvieron gran importancia. Pero entonces, ¿cómo explicarías? Esto me ha parecido una cosa interesante, que decías del tema de la izquierda-derecha y de cómo precisamente estas divisiones de clase pues ya no tienen esa importancia que podían tener antes, y que la democracia española se incorpora precisamente en un momento en el cual han desaparecido. Pero entonces, ¿cómo explicarías que precisamente el eje izquierda-derecha ha determinado mucho los comportamientos electorales? Es decir, porque por lo que yo recuerdo, por lo menos eso, hasta los años 2000, siempre se hablaba de que podía haber movimientos, trasvases de voto entre unos partidos y otros, claro, pero el salto de la izquierda a la derecha había poco. Es decir, que si se sumaban, vamos a decirlo de forma más fácil, si se sumaban los porcentajes de aquellos partidos que se colocaban en la derecha o de los que se colocaban en la izquierda, había pocos cambios, había poco trasvase de voto. O sea, que en España sí ha funcionado el eje izquierda-derecha, claro, o es que representa otra cosa que no es la clase social. Claro, efectivamente, este último punto creo que es la clave, ¿no? Hay que distinguir entre los dos elementos. Un elemento es lo que sería la clase propiamente dicha o la estructura ocupacional en la cual tú te encuentras, y el otro elemento es cómo esa estructura ocupacional se traduce en tu posición en el eje izquierda-derecha. Esto lleva a paradojas muy curiosas que siempre hemos visto en nuestro electorado, por ejemplo, y los votantes de Izquierda Unida son normalmente gente de clase, o ha sido históricamente gente de clase acomodada, con alto nivel de estudios, y que nada podría ser más adverso a lo que uno pensaría que es un desahuciado o alguien con, digámoslo así, problemas económicos, ¿no? Que sería como el más a la izquierda. Y sin embargo esto es así. Y luego vemos que en el Partido Socialista, por ejemplo, sí que hay más este tipo de perfiles. Por lo tanto, hay que ver o hay que distinguir entre los dos elementos. Es decir, una cosa es la estructura ocupacional y luego cómo eso se traduce en el eje izquierda-derecha. Y cómo eso se traduce depende mucho de la oferta política. Porque cuando tú estás en un escenario bipartidista o de bipartidismo imperfecto, digámoslo así, que las alternativas izquierda-derecha pueden ser más fáciles de identificar hasta cierto punto. Pero en el momento en el que se te pluraliza la oferta política, esto cambia. Y cómo se traduce la ocupación a la ideología es distinto. Entonces ahora, hasta cierto punto, estamos todos un poco perdidos porque se ha dicho tradicionalmente, ¿no? Las elecciones en España se ganan por el centro, porque es justamente el punto clave, ¿no? Donde está el votante que decide las elecciones. Pues bueno, es que eso ahora podría haber cambiado también, precisamente porque cómo se traduce la ocupación en el eje es ahora muy diferente a cómo ha sido en el pasado. O sea que ya hemos llegado al momento crucial, es decir, que es ¿qué va a pasar ahora? ¿O qué pasa ahora? Pero por ampliarlo un poco, lo que es evidente es que a partir de la crisis, es decir, del año 2010 aproximadamente, casi todo empieza a cambiar en España. Es decir, yo siempre digo, y bueno, y no es una cosa mía, sino dice todo el mundo, que en España se junta una crisis económica conocida, una crisis financiera, con una crisis social, con una crisis política y con una crisis institucional de la que hablábamos antes. Es decir, que esa superposición de crisis es lo que hace que cambien muchas cosas. Y entonces una de las cosas que cambia, y eso todos somos conscientes, es el sistema de partidos, el sistema político, de dos partidos hegemónicos como de bipartidismo o bipartidismo imperfecto en algunas épocas, pasamos a un sistema en el que ahora como mínimo parece que va a haber 4 partidos, 3, 4, 5 a lo mejor, no lo sabemos, pero estamos en esos. Es decir, el sistema de partidos cambia, pero no solamente cambia el sistema de partidos, sino que cambia la sociedad. Es decir, que tú antes decías de la cuestión de las élites, pero también es verdad que tenemos un nuevo fenómeno, y es que el tema de la desigualdad y el tema de los problemas sociales ha pasado a primer plano del interés. Totalmente. Y no solamente porque, incluso más allá de que los líderes y las élites quieran ponerlo en el primer plano o no, sino que tiene unas consecuencias claras. Entonces, esto me imagino que se reflejará también en el sistema político, con lo cual a lo mejor nos podemos encontrar con que vuelve a reaparecer, casi aparece por primera vez en España un voto de clase. Algunas cosas que yo creo que son interesantes para ver la situación anómala de la que veníamos. Si tú cogías antes de la crisis y preguntabas a electores de Partido Popular y de Partido Socialista qué preferencia tienen por la redistribución, uno esperaría que eso es una política más de izquierdas que de derechas y por lo tanto que los socialistas estarían más a favor y los populares más en contra. Te encontrabas con que había un nivel de apoyo
muy parecido entre los dos. Los dos apoyaban la redistribución. Esto lo que señala hasta cierto punto es que el voto de clase, si se quiere, o los elementos de desigualdad estaban desactivados porque lo que veíamos era procesos de redistribución entre las clases medias, ¿no? De clase media a clase media, por lo tanto todo el mundo está a favor de la redistribución. Esto ahora se rompe. Con la ruptura de la oferta partidista, lo que estamos viendo es que cada oveja hasta cierto punto empieza a ir con su pareja, ¿no? Es algo que antes no había ocurrido tanto, porque también estábamos en el tiempo de los partidos cachol, es decir, estoy atrapando a un montón de gente ahí. Ahora estamos evolucionando hasta cierto punto hacia partidos más de nicho, ¿no? Partidos más concentrados con electorados más parecidos, lo que puede tener una lectura positiva. Pero yo creo que si uno mira, por ejemplo, la diferencia que hay en los sondeos entre los votantes en función de la estructura ocupacional y de cómo perciben ellos que están sufriendo la crisis, por ejemplo, los que están en una posición más débil, desempleados, por ejemplo, suelen ir más con el PSOE y con Podemos. Los que están en una posición más acomodada, es verdad, tienden a ir con PP y Ciudadanos. Vemos que los que están muy preocupados con la corrupción siempre votan a nuevos partidos, pero si los que preguntan a los de nuevos partidos les preguntas, bueno, ¿y cuál es tu situación económica objetiva? Pues resulta que los de Podemos dicen que están peor que los de Ciudadanos. Es decir, parece que empieza ya a cada cual ir un poco con el partido que tiene. Y lo que nos hemos encontrado más allá de la clase es algo extremadamente llamativo. Y es un conflicto que yo creo que está latente en el caso español, que hasta cierto punto también se solapa con este, que es el choque generacional. Lo que estamos viendo es que los votantes del Partido Popular son extremadamente envejecidos, arrasa entre los votantes de más de 65 años, Podemos arrasa entre los votantes jóvenes, ahora está un poco más equilibrado, y los otros dos van a las posiciones intermedias. ¿Y por qué esto puede estar ocurriendo así? Porque lo que vemos es que los jóvenes hasta cierto punto tienen expectativas truncadas a partir de la crisis económica, que todo lo ha cambiado, y también su posición en el mercado de trabajo es muy diferente respecto a la de sus padres. Es decir, ¿quiénes encadenan precariedad? ¿Quiénes tienen una socialización menor en el puesto de trabajo? Son los votantes jóvenes, son los autoempleados. Nuestros padres, hasta cierto punto, bueno, yo tengo 30 años, ¿no? Mis padres están en un puesto de trabajo fijo, están en un puesto de trabajo protegido, por lo tanto, digámoslo así, tienen la mente en los patrones clásicos, ¿no? Pero los votantes jóvenes sí que lo tienen de otra manera. Por lo tanto, aquí la clase hasta cierto punto se desdibuja y esto empuja a que voten a partidos nuevos. Entonces yo veo que se solapan como varios conflictos, varias tendencias que no solo tienen que ver con la clase, sino también con la generación. O sea que entonces cuando se habla en España mucho ahora en los medios de comunicación del tema de desigualdad, que se dice normalmente que es un tema estrella y al cual tienen que hacer caso los partidos y tal, estaríamos detrás del término desigualdad ocultando muchas formas de desigualdad distintas. Totalmente. Puedo poner otro ejemplo, un dato. Los pensionistas han ganado poder adquisitivo desde que comenzó la crisis en este país, mientras que la pobreza infantil prácticamente se ha duplicado. Es decir, la desigualdad puede afectar a diferentes estratos sociales y a diferentes generaciones, a diferentes tipos de familia, y eso va a depender mucho de cuáles sean las prioridades políticas que pongan los partidos sobre la mesa para atajar unas u otras. El hecho, por ejemplo, que se ha señalado muchas veces, que es que están empobreciéndose esencialmente las clases medias en España, es totalmente falso. Si uno mira los datos de distribución de la desigualdad, lo que hemos tenido es un empobrecimiento masivo de los más pobres. Es decir, el incremento de nuestra desigualdad en España, el índice de Gini, ¿no?, que se ha disparado, básicamente viene porque los que son más pobres y por lo tanto han cotizado menos en el mercado de trabajo, porque tienen puestos de trabajo más atípicos, toda esta gente perdió su puesto de trabajo entre 2008 y 2011. Es decir, esa gente está en una situación de precariedad terrible, contando con que hoy la cobertura del desempleo está en torno al 50%. Es decir, es bajísima. Y ese tipo de desigualdad es importante. Y yo creo, y esta es un poco la nota optimista, que el que se pluralice la oferta y que hasta cierto punto las clases o las situaciones de desigualdad se vayan agrupando detrás de su oferta política, puede ser positivo, porque ya no están todos dentro del mismo cajón y un partido media internamente, sino que ese partido parlamentariamente obligará al socio mayoritario o minoritario de la coalición a mover sus políticas públicas para defender a su electorado objetivo. Y eso puede ser muy positivo, porque si tenemos un partido más apoyado por los jóvenes que otro, y ese partido es decisivo para gobernar, evidentemente la pobreza infantil va a ponerse sobre la agenda como una prioridad y por lo tanto informará el tipo de políticas públicas que hay. O sea que entonces, un poco para acabar, esa idea de la democracia de audiencia frente a la democracia de partidos, en la situación española actual estaría un poco... No sería tan radicalmente sustituyendo una situación por otra, sino que estaríamos
claramente con una gran importancia de los temas de audiencia, de los temas de la oferta electoral, pero también habría una revitalización de alguna manera de los partidos como instrumentos de agregación de intereses. Sí, totalmente. O sea, la democracia de audiencias es algo así como una tendencia en el medio-largo plazo, es como un cambio estructural, pero lo que estamos viendo es que la ruptura de nuestra oferta política, que es algo de esta coyuntura, es algo de esta crisis, por lo tanto podía haber pasado o no pasado, sí que tiene el elemento de volver a ponernos frente a las desigualdades como un tema en la agenda fundamental y que se cuelen por la puerta de atrás cuando nadie las había esperado. Y yo por eso creo que la lectura puede ser optimista cara a las próximas elecciones. Bueno, pues entonces yo creo que lo dejamos aquí porque a partir de ahora ya solamente nos quedaría hacer vaticinios electorales, que no era nuestro objetivo, pero bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, y espero que hayamos logrado aclarar mínimamente un poco este tema, que siempre es complicado, pero yo creo que es interesantísimo de ver qué relación existe entre política y clase social, entre las bases sociales y la propia política democrática y en el caso de la España actual. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Jorge Benedicto, profesor del Departamento de Sociología II de la UNED, y Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III, miembro del colectivo Politicón y autor, entre otras publicaciones, de La urna rota, han apuntado en esta charla algunos de los motivos que han provocado desde que se iniciara la crisis los cambios sociales. La relación entre política y clase social en la España actual. La sociedad es sustancialmente distinta, pero ¿son las desigualdades y los problemas sociales consecuencia de los cambios políticos o la modificación en las políticas son consecuencia de los cambios en la sociedad? Una pregunta para la reflexión que os lanzamos y que quizás despeje los resultados en las próximas elecciones electorales. El día 20 de diciembre estamos llamados a las urnas y el escenario que se está configurando es sensiblemente distinto en prácticamente todos los aspectos al de anteriores citas electorales. Es seguro que los resultados de estos comicios van a ofrecer muchas pistas para entender cómo ha afectado a la sociedad esta profunda crisis. Un resultado en el que el multipartidismo puede que nos ofrezca una lectura distinta, inesperada, inédita. Pronto podremos poner un calificativo y esperamos tener la suerte también de poder contar de nuevo con dos analistas de la talla de Jorge Benedicto y Pablo Simón. En este punto nos despedimos. Como siempre, gracias por elegirnos y ya sabes que puedes escucharnos en Radio 3 desde el canal .uned.es y en YouTube UNED Radio. Hasta mañana, gracias por estar ahí.